Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Estamos en el atardecer del Santo Sábado, 15 de febrero. Después de haber pasado este santo día en comunión con nuestro Creador y Redentor, y como una sola familia, estamos por terminar este santo día y comenzar una nueva semana, en la cual necesitamos depender de nuestro Dios, escudriñando su palabra, teniendo ese espíritu de oración y compartiendo de las buenas nuevas hacia los demás. Para esta nueva semana, la lección número 8, la cual se titula Libre albedrío, amor y providencia divina. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias. Gracias por su grande misericordia que tiene para con nosotros los seres humanos, pecadores. Venimos suplicando su misericordia, el perdón de nuestros pecados, suplicando sabiduría para estudiar, captar y entender y poner en práctica, para así, Señor, agradarle a usted, vivir para poner en alto su nombre. No somos merecedores de nada, pero en los únicos méritos que hay los suplicamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Libre albedrío. Cuando Dios crea o creó a sus criaturas, ya sea ángeles, ya sean seres de otros mundos, o ya sea seres humanos, a todos Él nos creó con libre albedrío, o sea, libertad para poder elegir amarle o no, obedecerle o no, servirle o no. Él no acepta algo fingido. Por eso es que Él nos da libre albedrío para que decidamos en seguirle o no. Así es de que cada uno de nosotros tenemos esa libertad para poder seguirle o no seguirle. Él nos creó y también puso en nosotros algo que es Él: amor. Al inicio el amor estaba centrado en Él. Él llenaba en nuestro ser su amor. Pero ¿qué sucede?
ese amor con el libre albedrío, mal utilizado, se desvió y en vez de adorar al Creador, se empezó a adorar a la criatura, a otro ser, y eso nos lleva al dolor, al sufrimiento, a la muerte. Quiere decirnos que Dios no crea el sufrimiento, no crea el dolor, tampoco es el autor de la muerte. Eso es el resultado del mal uso del libre albedrío. Pero también nos muestra la lección providencia divina. ¿Qué nos muestra a nosotros los seres humanos? Providencia. Porque nosotros los seres humanos, por nosotros mismos no podemos salir del fango, del pecado. Somos esclavos del pecado y de la muerte. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer esas obras y poner en nosotros espíritu de paz, de armonía con Dios. En la providencia divina, Él sabía que tanto allá en el cielo ángeles se iban a rebelar contra Él, como también sabía que aquí en la tierra el ser humano sería engañado y también desobedecería y pecaría. Sabiendo ello, de todo ello, el Señor siguió adelante y nos creó. Lo que hizo fue hacer provisión para que cuando el hombre que tenía libre albedrío decidiera por otro, Él creó una puerta, una salida para que pudiesen salir de la vida de pecado y entrar una vida de paz en Cristo Jesús. Así que, como dice el versículo de memoria, estas cosas os he hablado. ¿Qué cosas nos ha hablado el Señor? Son buenas nuevas que Él deja para cada uno de nosotros, para que utilizando correctamente el albedrío podamos salir de esa vida de desobediencia y entremos en una comunión con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como Él dice, estas cosas os he hablado, os he enseñado, para que en mí tengan paz. Mi paz os dejo, dijo el Señor. Mi paz os doy. No como el mundo la da. Así es de que la paz que el Señor ofrece
primeramente viene quitando de nosotros la culpa del pecado, esa carga que mata, y pone en nosotros perdón y paz. Pero ¿cómo es que voy a saber que Él ha hecho todo esto? Él nos lo deja escrito en su palabra. ¿Qué necesito entonces hacer para conocer y tener en mi paz? Necesito conocer al autor de ese santo libro, caminar con Él, y de esa manera voy a entender, voy a aplicar lo que puede en mí traerme paz. En el mundo tendrán aflicción. ¿Qué es lo que ofrece el mundo? Dolor, sufrimiento, enfermedades, muerte. Y aquí dice, en el mundo tendrán aflicción. Pero si nosotros, utilizando el albedrío correctamente, nos uniremos con el Señor Jesús, y Él, que conoce todo, nos fortalecerá para que ya no tengamos aflicción, sino que tengamos paz. Pero nos dice, confíen. ¿En quién debemos confiar? En el Señor Jesucristo. Yo he vencido al mundo. Es necesario que cada uno de nosotros confiemos en el Señor Jesús. Confiemos en su santa palabra, porque Él nos dice, estas cosas os he escrito. ¿Para qué? Para que confíen, para que confiemos en Él. Él es el vencedor. Él es nuestro ejemplo. Él es el único, el vencedor de la muerte, del pecado y del mismo Satanás. Y por eso es que Él nos llama, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar, dice el Señor. Y aquí nos da una pequeña descripción en la introducción de la palabra providencia divina. Providencia es el término utilizado para describir la acción de Dios en el mundo. ¿Qué es lo que hace Dios en el mundo? En el cual manifiesta su providencia por nosotros, seres humanos pecadores. ¿Cómo la muestra? Muchas cosas. La lluvia, el sol. ¿Quiénes la reciben? Todos. No hace Él acepción de ninguna persona, sea justa o injusta, buena o mala. Él a todos nos ama.
y Él dio su vida por todos, para que utilizando el albedrío en una forma correcta, seamos salvos. La forma en que pensamos acerca de la providencia de Dios marca una gran diferencia en cómo nos relacionamos con Él y con los demás, y en cómo pensamos acerca del problema del mal. Dios es todopoderoso, ¿verdad? Amén. Dios es el creador. Pero aquí tenemos que ver si Dios es el creador del sufrimiento, la muerte. No. Él es el creador de las cosas buenas. Pero ¿por qué está el mal? ¿Por qué existe? El libre albedrío con el que nos creó a ángeles y seres humanos nos da libertad para poder decidir seguir obedeciéndole o no. Ese libre albedrío que debería de ser lo que es importante en mi relación con Dios, se vuelve como un arma que está en contra nuestra. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomamos, que no tienen que ver con la voluntad de Dios, sino con mi propia voluntad, son las que nos llevan a la angustia, al dolor, al sufrimiento y hasta la muerte. Sigue diciendo ahí la introducción. Los cristianos tienen diversas concepciones acerca de la providencia divina. Veamos. ¿Qué piensan algunos? Dice, algunos creen en Dios. Algunos creen que Dios ejerce su poder de tal manera que determina que todos los acontecimientos sucedan tal y como suceden, y que incluso decide quién se salvará y quién se perderá. Esta es una manera de pensar de personas que se han acercado al Señor Jesús. ¿Qué nos dice acerca de todo esto? Muchas veces, le echamos la culpa a Dios de las cosas negativas que pasan. Y decimos, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? Vemos acá, algunos creen que Dios ejerce su poder de tal manera que determina que todos los acontecimientos sucedan tal y como suceden, y que incluso decide quién se va a salvar y quién se perderá. Según este punto de vista, las personas no son libres de elegir otra cosa que no sea lo que Dios decreta. De hecho, quienes creen de esta manera argumentan que incluso los deseos humanos están determinados por Dios. Vemos entonces una manera equivocada de ver las providencias de Dios para con nosotros los seres humanos. Pero está otro. Dice allí, en contraste, la sólida providencia bíblica muestra que Dios no determina todo lo que sucede, sino que concede a los seres humanos libre albedrío, hasta el punto de que ellos pueden elegir actuar directamente en contra de la voluntad divina.
La historia de la caída, del pecado y del mal es una expresión dramática y trágica de los resultados del mal uso del libre albedrío. El plan de salvación fue instituido para remediar la tragedia causada por ellos. Vemos entonces cómo Dios, en su providencia, nos fortalece con su amor, nos da el libre albedrío para que podamos decidir. Pero Él siempre está tan cerca de nosotros. Por eso dice aquí, en contraste, la sólida evidencia bíblica muestra que Dios no determina todo lo que sucede, sino que concede a los seres humanos libre albedrío hasta el punto de que ellos y los ángeles pueden elegir actuar directamente en contra de la voluntad divina. La historia de la caída, del pecado y del mal es una expresión dramática y trágica de los resultados del mal uso del libre albedrío. El plan de salvación fue instituido para remediar la tragedia causada por ellos. Vemos aquí a este otro grupo de cristianos. Y vemos acá entonces, como dice el Señor, el Espíritu nos habla, nos dice: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Prestemos atención para que de esa manera nuestra mente, nuestro corazón esté fortalecida con su amor y podamos utilizar correctamente el libre albedrío. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía. El trato de Dios con su pueblo debe mencionarse con frecuencia. Cuán a menudo levantó el Señor en su trato con el antiguo Israel los hitos del camino, a fin de que no olvidasen la historia pasada. A fin de que no olvidasen la historia pasada, ordenó a Moisés que inmortalizase esos acontecimientos en cantos, a fin de que los padres pudieran enseñárselos a sus hijos. Así que, sigue diciendo, había de levantar monumentos recordativos bien a la vista. Debían esmerarse para conservarlos, a fin de que cuando los niños preguntasen acerca de esas cosas, les pudiesen repetir toda la historia. Así eran recordados el trato providencial y la señalada bondad y misericordia de Dios, manifestadas en su cuidado y en la liberación de su pueblo. Se nos exhorta a traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. El Señor ha obrado como un Dios realizador de prodigios en favor de su pueblo en esta generación. Es necesario recordar con frecuencia a los hermanos jóvenes y ancianos la historia pasada de la causa de Dios. Necesitamos relatar a menudo la bondad de Dios. Eso se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 365. El Señor nos revela su voluntad de 3 maneras, para conducirnos y capacitarnos para conducir a otros. ¿Cómo es posible distinguir su voz de la de un extraño? ¿Cómo es posible distinguirla de la voz de un falso pastor? Dios nos revela su voluntad en su palabra, las Sagradas Escrituras.
Su voz se revela también en los actos providenciales y la reconoceremos si no separamos nuestras almas de Él, siguiendo nuestros propios caminos, actuando conforme a nuestra propia voluntad y siguiendo los dictados de un corazón no santificado, hasta el punto en que nuestros sentidos se han confundido de tal manera que las cosas eternas no se disciernen y la voz de Satanás está tan disimulada que se acepta como la voz de Dios. Otra de las maneras en que se escucha la voz de Dios es mediante las apelaciones de un Santo Espíritu que impresiona el corazón y que luego se manifiestan en el carácter. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 483. El título de esta semana: Libre albedrío. Recordemos que día a día tenemos esa libertad. De acuerdo como la utilicemos, así será lo que haremos y lo que quedará registrado en los libros del cielo. Utilicemos correctamente esa libertad. Aferrémonos a su amor y su providencia divina estará con aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Si eso lo hacemos nosotros, el Señor nos fortalecerá, nos bendecirá, no solamente para que estemos esperándole de una manera pasiva, sino para que le sirvamos de una manera real, llevando las buenas nuevas a diferentes corazones. Esta ha sido la introducción para que podamos tener tiempo para escudriñar las Sagradas Escrituras y encontremos mensaje de salvación en su palabra. Que el Señor les bendiga y que pasen una feliz semana. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.